que existen en la política, en las contingencias que hemos tenido que enfrentar como país, no vamos a renunciar al diálogo. Y cuando el gobierno, nuestro gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric habla de diálogo, habla de un diálogo amplio. Este diálogo amplio se produce en las poblaciones, se produce en las calles, se produce con las organizaciones de la sociedad civil, se produce con las personas mayores, se produce también con los partidos políticos, con los parlamentarios, parlamentarias, con los empresarios de gran tamaño, de mediano, pequeño y de microempresas. Se produce con la ciudadanía. Y este diálogo amplio, como lo entendemos nosotros, es fundamental, lo creemos así, porque constituye la base del ejercicio democrático, en primer lugar, pero también porque creemos que es esa manera de dialogar la que nos permite empujar transformaciones que son profundas y que son necesarias en Chile. Esto no lo decimos simplemente nosotros desde el gobierno, desde los lugares que ocupamos como autoridades el día de hoy, sino que lo hemos ido constatando durante años y podríamos decir también que décadas. Las pensiones en nuestro país son malas. Eso es incuestionable. Son paupérrimas. Hay otra cosa que podemos afirmar, que el sistema de AFP fracasó. La consecuencia de ello es que tenemos bajas pensiones. Y por lo tanto, si hablamos insistentemente de cambiar el sistema de pensiones, lo hacemos no solo como autoridades de gobierno. Lo hacemos porque justamente hemos estado dialogando durante años con el mundo político y con el mundo social, que nos ha dicho permanentemente la importancia de hacer un cambio profundo en el sistema de pensiones. Y en ese sentido, quisiera partir esta vocería destacando que nuestras palabras también se traducen en acciones, que cuando hablamos de diálogo amplio y social, lo estamos hoy día por la vía de los hechos realizando. A pesar del clima crispado, a pesar de la odiosidad en el que muchas veces cae la política o el debate público, hoy día tenemos a nuestra ministra del Trabajo y nuestro ministro de Hacienda recorriendo distintas regiones, distintas zonas para dialogar en torno a la reforma de pensiones tan necesaria en Chile, pero también a dialogar en torno a un pacto fiscal, a un pacto por Chile. Porque cuando hablamos de pacto fiscal lo hacemos pensando en Chile y sus ciudadanos. Lo hacemos pensando en cómo cubrimos esas necesidades que todos los días nos presenta la gente. En redes sociales o en la calle, cuando conversamos y nos encontramos con alguien, nos dicen: necesitamos mejorar la salud pública, necesitamos acortar los tiempos de la lista de espera, necesitamos tener aquí una comisaría, necesitamos que Carabineros esté más presente en las calles, necesitamos que se construya un hospital, necesitamos que un CEFAM se construya porque el que tenemos está sobrepasado. O necesitamos simplemente que nos den un trato digno a las personas mayores. Bueno, todo eso requiere un pacto fiscal. ¿Por qué? Porque estas cosas no se solucionan y se cubren solo con crecimiento económico, que por cierto es necesario. Todo país quiere crecer, todo país quiere mejorar su economía a partir del crecimiento económico, pero bien sabemos que eso no resuelve todas las necesidades. Y en un país que sigue siendo desigual, a pesar de que hemos logrado disminuir la desigualdad con el último reporte de los resultados de la encuesta CACEN, disminuir también la pobreza, pero seguimos siendo un país desigual. Y para enfrentar esa realidad necesitamos un pacto fiscal que nos permita tener los recursos de quienes más tienen a través de los impuestos, que los recauda el Estado, para justamente financiar esas necesidades. Y de eso ha estado conversando nuestro ministro Mario Marcel y nuestra ministra del Trabajo, Janet Jara, en un diálogo que ha sido, amplio, pero que no se sustenta y no se puede sustentar solo en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil. Y en ese sentido, queremos valorar la respuesta positiva que también han hecho los partidos de oposición esta vez para conversar sobre grandes acuerdos nacionales en torno a pensiones, en torno al tema del pacto fiscal, en torno también a la necesaria agenda de probidad que hemos estado empujando como gobierno. Gran parte de esos elementos también hoy día están presentes en el Congreso Nacional, y en torno a seguridad, que siempre ha estado también en nuestra agenda. Porque como bien todos ustedes saben, y nadie podría negarlo, hemos hecho varios llamados al diálogo desde el gobierno hacia la oposición. La respuesta no siempre ha sido positiva. La verdad es que la gran mayoría de las veces no ha sido positiva.
Pero hoy día estamos en un escenario optimista porque hemos tenido esta vez sí una respuesta positiva y esperamos entonces, como lo ha mandatado el presidente de la República, que este llamado que hemos hecho desde el gobierno en su representación y a través de la ministra del Interior, Carolina Toá, a un diálogo con la oposición, rinda frutos, porque ya no hay excusas. No hay excusas para no dialogar, no hay excusas para no llegar a acuerdo. Se ha presentado la renuncia de un ministro de Estado que no ha sido imputado ni señalado como responsable de ninguna irregularidad. Sin embargo, generosamente dio un paso al costado para habilitar la conversación y habilitar el diálogo. Y eso nos abre un escenario hoy día de posibles avances y de posibles acuerdos. No lo desaprovechemos, porque al final del día, cuando el país no avanza en reforma de pensiones, cuando el país no logra avanzar en un pacto fiscal o no logra avanzar en aquellos acuerdos que habiliten dar respuesta a las necesidades de la gente, es el pueblo, es la ciudadanía, son las personas las que pagan los costos. Y ya han sido años, y más bien décadas, en que hemos estado postergando los cambios, particularmente hacia nuestras personas mayores. Por lo mismo, este es un momento clave, no solo para habilitar ese diálogo social y político, sino que para poder lograr que ese diálogo llegue a acuerdos sustantivos y que el día de mañana, independientemente de nuestras diferencias políticas, que van a seguir existiendo, es parte de la democracia, es parte de las reglas del juego de la democracia, tener diferencias en política y además es necesario. Sin embargo, creemos que a pesar de esas diferencias, los próximos días pueden ser claves para poder darle una respuesta a nuestras personas mayores. Y lo ha dicho el presidente en primer lugar, también nuestra ministra del Trabajo. La reforma de pensiones no solo es necesaria para ya terminar con un modelo fracasado de pensiones, sino que también para garantizar por primera vez en Chile, y que quede muy claro esto, por primera vez en Chile necesitamos garantizar que las personas puedan elegir libremente, porque hoy día eso no existe. Nadie hoy día en nuestro país tiene actualmente el derecho a elegir qué sistema de pensión o qué administrador invierte sus fondos de pensiones. Todo está en manos de la AFP. Y es por eso que hay principios básicos a los cuales no podemos renunciar. Aumentar las pensiones, superar el modelo de la AFP y también poder garantizar la libertad de elegir quién invierte tus fondos de pensiones, si un ente público o un ente privado. Al mismo tiempo que garantizamos que aquellas mujeres que tuvieron que tener lamentablemente muchas lagunas durante su trayectoria laboral por dedicarse a un trabajo que hasta el día de hoy no ha sido reconocido, el trabajo de cuidados, han visto mermada su pensión y han sido condenadas a una vejez de abandono y muchas veces de miseria. Por lo tanto, necesitamos construir seguridad social también para aquellas mujeres y aquellas personas que lamentablemente no les ha podido ir bien en su trayectoria de vida o que no se les ha reconocido en su esfuerzo y dedicación durante años de trabajo. Pero bueno, también el día de hoy es un día clave porque, y yo sé que muchos están interesados en este tema principal, pero podemos hacer oficial desde La Moneda que el presidente va a anunciar también cambios en las próximas horas. Por cierto, que aunque me pueden preguntar todo lo que quieran, me voy a restringir a lo que es mi rol. No puedo anunciar ni qué tipo de cambios serán específicamente, ni el carácter de esos cambios. Pero sí, y en conversación con el presidente, podemos adelantar y confirmar efectivamente que esos cambios se van a producir el día de hoy. Son cambios que además tienen mucho que ver con las demandas de la ciudadanía, son cambios que tienen que ver con la agenda de gobierno, que tienen que ver con cómo seguimos realizando de la mejor manera posible nuestro programa de gobierno y nuestros compromisos como gobierno ante el pueblo de Chile. Preguntas.
Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, ya sabemos que van a haber cambios en el día de hoy. ¿Estos cambios son para renovar el rumbo del Ejecutivo? ¿Por qué se realizarían o por qué se le daría un nuevo aire a la administración del presidente Gabriel Boric? Esto en medio de la crisis política derivada del caso Fundaciones. ¿Por qué se toma la decisión de, en este momento, realizar estos cambios? Mire, como les decía anteriormente, el presidente es el que va a poder caracterizarles mucho mejor este cambio. En sus palabras va a estar la respuesta. En las próximas horas va a referirse ante el país sobre el cambio, el carácter y el sentido de este cambio que se va a producir el día de hoy. Ministra, buenos días. Quería preguntarle sobre cómo proyecta la reunión de este jueves que hay con las dirigencias de Chile Vamos, qué posibilidad hay de poder llegar a encuentros comunes, considerando que desde estas huestes ya han planteado algunas reticencias a concurrir a esta cita, considerando, entre otras cosas, que el presidente no ha emitido disculpas sobre sus dichos respecto a Sergio Nofre Jarpa. ¿Cómo proyecta este encuentro y cómo aquilata el rol que puede cumplir o pudo haber cumplido el expresidente Sebastián Piñera en estas últimas aproximaciones que ha tenido con el mandatario en Paraguay? Mire, nosotros ya tenemos información de que los 3 partidos que fueron invitados aceptaron concurrir, por lo tanto somos más bien optimistas de esa jornada, no solo por la convocatoria que vaya a tener, sino por el desarrollo que pueda tener. Nosotros, como lo hemos dicho, tenemos un optimismo moderado, pero creemos en nuestro país. Creemos en la capacidad que tenemos las distintas fuerzas políticas, independientemente de que sean opositoras, de llegar a acuerdos, porque lo hemos hecho en otras oportunidades, y que siempre el ánimo y el espíritu de diálogo y acuerdo va a primar ante el clima de la odiosidad o la pelea chica, coyuntural, circunstancial, y creemos que este es un momento donde puede primar eso. Por lo tanto, esperamos poder avanzar en esa reunión independientemente de ciertas reticencias, ciertas opiniones por la prensa, pero al final del día el peso está en la voluntad honesta de llegar a entendimientos y partiendo, ¿cierto?, por la voluntad de conversar, que es lo primero, ¿no?, antes de poder generar acuerdos. Voluntad que no siempre hemos tenido, ni siquiera conversar, y esta vez esperamos que sí vaya a suceder, ¿no?, y que se vaya a materializar en esta reunión. ¿Qué tal, ministra? Muy buenos días. Usted relevaba la importancia de la seguridad para el gobierno en su estrategia. Esta jornada, en las últimas horas, se registraron 2 hechos violentos en la macrozona sur, un atentado en la Araucanía, donde se quemó una escuela en Curacautín, y también un asesinato de un agricultor en Cañete. ¿Qué lectura hace el gobierno de esto y también qué medidas se pueden tomar para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir? Bueno, son 2 hechos distintos, todos graves. Evidentemente, como gobierno hemos sido muy claros y tajantes en que no se justifica ningún hecho de violencia. No queremos que en nuestro país sigan sucediendo estos hechos de violencia y, por lo tanto, cada vez que nos enfrentamos ante estas situaciones se toman medidas, ¿no? No podemos adelantar o caracterizar el móvil que puedan tener todos estos delitos. Eso está en manos de la PDI, de investigaciones, pero por cierto que vamos a presentar acciones y particularmente querellas, y el tipo de querella que se presente depende mucho de los antecedentes que siga entregando, que nos proporcione la PDI. No podemos adelantarnos a más juicios sobre aquello. Ministra, ¿qué tal? Buenos días. El gobierno ha confirmado una nueva alza del transporte para este domingo. La última vez que ocurrió en nuestro país fue en octubre del 2019 y se prendió el estallido social en nuestro país. En ese sentido, ¿hay algún tipo de temor, precaución respecto a una eventual movilización social que esto podría generar? Nosotros hemos tomado todas las medidas como gobierno, particularmente en relación al transporte, pensando en cómo cubrir de mejor forma las necesidades de la gente, tanto el transporte público, de acercamiento, ¿cierto? Ahí hemos tenido un trabajo muy intenso desde el Ministerio, en particular de Transporte, donde se ha habilitado no solamente mayor capacidad de buses, sino que también proyectos asociados, por ejemplo, a Trenes para Chile, etcétera, etcétera. Ahora, en caso particular de la tarifa también hemos tomado medidas. Ustedes saben que hemos permanecido con una tarifa congelada durante años. Y eso ha permitido, obviamente, hacernos cargo de el costo que le ha significado para las familias el alza de la vida en general a propósito de la inflación, y por lo tanto se han mantenido congelados, como dijimos, hasta el primer semestre de este año. Eso lo dijimos en varias oportunidades con anterioridad. Y a partir de ahora va a producirse un alza solo de 10 pesos, mucho menos obviamente de lo que probablemente todos esperaban,
un alza que no va a implicar o no va a afectar más bien a los estudiantes, a las personas mayores, porque en ellos se va a mantener congelado. Sabemos que es más costoso para un estudiante poder asumir la tarifa del transporte público regular. Lo mismo para las personas mayores, por lo mismo también estamos planteando una reforma de pensiones porque sabemos los bajos ingresos que tienen y al mismo tiempo con medidas nuevas y adicionales que son topes mensuales, ¿no? De 38.000 pesos más o menos, a partir de lo cual no hay cobro. Y eso pensando particularmente en las familias trabajadoras que son las que más usan el transporte público y hoy día no tienen límite en el pago de esta tarifa. Entonces, no solo hemos iniciado este descongelamiento menor a lo que se proyectaba y esperaba en el tiempo que sí comprometimos, sino que también hemos adquirido y adoptado medidas adicionales para atender a las necesidades de la gente y de las familias trabajadoras. ¿Cree, ministra, que no va a haber ningún tipo de movilización social por esta alza? Es que eso no lo puedo... No depende de lo que crea o no, ¿eh? Eso lo determina la ciudadanía, ¿eh? Pero esto es una medida responsable, no solo responsable, realista, sino que también empática con las familias trabajadoras, estudiantes y personas mayores. Insistimos, el transporte público es necesario, el transporte público para mantenerlo en tarifa congelada implica miles de millones, son costos del Estado, y eso ha sido así absorbido durante meses. Pero el descongelamiento, como lo señalamos, se tenía que producir a partir del segundo semestre de este año, solo que en menor medida de lo que habíamos anticipado y atendiendo obviamente a los estudiantes, personas mayores y familias trabajadores con este tope mensual. Ministra, buenos días. Quería preguntarle sobre este gesto del expresidente Sebastián Piñera